Buenas tardes, bienvenidos sean todos. Vamos a conceder unos 5 minutos de cortesía para las personas que están tratando de conectarse. Pedimos por favor un poquito de paciencia de las personas que estamos esperando. A las 4:05 damos inicio. Por favor, ¿pueden escucharme? Déjame ver. ¿Usted puede escucharme, doctor? Sí. Sí, problemas. Perfecto. En 2 minutos iniciamos. Así. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos están acompañando en este webinario. Les quiero preguntar si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? ¿Pueden ver la pantalla en este momento? Ok, perfecto. Bueno. Gracias por acompañarnos en el webinario que hemos organizado para darles recomendaciones, Tips for Early Career Journal Authors and Reviewers. Mi nombre es Fanny Monegro y yo soy una de las personas que representa a SIAM en España. Trabajo para SIAM y para KGL ACUCOMS y establezco contacto a diario con los bibliotecarios de las instituciones y universidades en España con el objetivo de realizar negociaciones para adquisición de revistas y libros digitales de SIAM. Mi contacto principal es la señora Rosa Pérez en SIAM,
que es la gerenta de ventas institucionales. En el día de hoy tenemos el honor y el privilegio de que nos acompañe el doctor Froilán Martínez Dopico, quien es doctor en física teórica de la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid, editor asociado de la revista de SIAM, Journal on Matrix Analysis and Applications, y editor en jefe de Linear Algebra and its Applications. Gracias por acompañarnos. Y además también tenemos el gran privilegio de que también nos acompañe el doctor Argir Sarnescu, PhD en matemáticas en la Universidad de Chicago, editor asociado de la revista de SIAM Journal on Mathematical Analysis, profesor investigador del Iker Vázquez, Centro Vasco de Matemáticas en Bilbao, y senior researcher, disculpa la pronunciación, Simeon Stoilo Institute of Mathematics. Muchas gracias también por acompañarnos. Aquí les presento la agenda. Yo en menos de 5 o 4 minutos le voy a hacer una breve introducción. A continuación, el doctor Froilán Dopico realizará la primera parte de las recomendaciones para autores y revisores en etapas iniciales de su carrera, y luego el doctor Argir Sarnescu continuará con las recomendaciones. Al finalizar estas 2 intervenciones, entonces daremos inicio a una sesión de preguntas y comentarios donde ustedes podrán participar con sus preguntas, sea por escrito o como prefieran. Iniciamos con algo muy importante. ¿Quién es SIAM? ¿Qué es SIAM? Y como la mayoría de ustedes saben, SIAM es una sociedad científica que fue fundada en el 52 y está inspirada por la visión de que las matemáticas aplicadas, la informática y la ciencia de los datos son esenciales para avanzar en la sociedad. Hoy en día es una comunidad que cuenta con más de 14,000 miembros individuales, pero más de 500 miembros institucionales. Eso pone en evidencia el valor de esta sociedad. Y además, SIAM es una editorial, y esto es lo que yo hago, venderles a las bibliotecas las revistas, los libros y libros digitales, y a partir del 2026 los proceedings o actas de congreso, de manera tal que investigadores como ustedes puedan tener acceso a través de sus instituciones. Rápidamente, SIAM tiene 18 revistas científicas de máxima calidad, y las áreas que incluye son las siguientes: matemáticas aplicadas, computer science, data science, engineering. Y aquí les paso una página donde ustedes pueden ver una parte visual de las revistas, de las 18 revistas de SIAM. Las áreas temáticas y las revistas divididas por área temática. Y sin más, pasamos a lo que a ustedes más les interesa en este momento, que es la ponencia del doctor Froilán Dopico, en primer lugar. Entonces, vamos a cerrar aquí y vamos a concederle el control de la sesión al doctor. Un momentito. Doctor, usted tiene el control ya. ¿Dónde? Share, de acuerdo. Entonces, mire abajo, ahí va a ver Share Screen. Toda la cámara, más o menos. Toda la pantalla. No me aparece compartir también el audio, ¿sí? Sí, debe de automáticamente, si no me equivoco. Lo que no se me activa la pantalla compartir. Quizás mire al lado de donde dice cámara. Ajá. Ahí normalmente aparece en esa parte. Sí, ahí he pinchado, aparece Share. He pinchado ahí. A ver, vuelvo a intentarlo.
Share. Selecciono unas pestañas para compartir. No. Sí. Pestaña, ventana. Enter y delete. Ok. No, esto no es lo que lo que quiera. Toda la pantalla. Pero no me da la opción el audio del sistema. No, no puedo. A ver. Cancelo y vuelvo a empezar. Vale, elijo. Sí. Toda la pantalla. Sí. ¿Se ve? Sí, sí, se ve muy bien. Ahora se fue. Ahora no se está viendo bien. ¿No se ve bien ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí. ¿Y ahora se sigue viendo? Bueno, perdón, que nunca había utilizado este sistema. Bueno, como ha explicado Fanny, yo soy Froilán Martínez Dopico, soy profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad Carlos III de Madrid y este año hago el año número 15 que soy editor asociado de Science Journal of Matrix Analysis and Applications. O sea que he estado trabajando con Science durante muchos años en trabajo editorial y también con muchas otras revistas. Bueno, este es el esquema de la presentación. Primero, consejos para autores en las primeras etapas de sus carreras y luego consejos para los revisores de artículos también en las primeras etapas de sus carreras. Empezamos con los autores y lo primero, bueno, algo muy, supongo que todos los que me están escuchando más o menos lo saben, cómo van a enviar un artículo a una revista de Science. Bueno, pues uno va a la página web de la revista y en la página web principal de la revista hay un link, un enlace muy visible que es enviar un artículo, submit an article. Uno hace allí clic o clica, como creo que se dice en español, y enseguida va a la imagen, a la pantalla para el proceso de enviar artículos. Es un proceso, como en todos los artículos, cada vez que se envía un artículo a una revista es un proceso bastante largo y lleva bastante tiempo. Hay que estar preparado para pasar un buen rato allí poniendo datos, etcétera, pero eso es habitual en todas las revistas científicas. Yo, sobre todo para los autores que por primera vez envían un paper, un artículo a una revista de Science, antes de ir a Submit an Article, yo recomiendo fervientemente que en la página web de la revista también vayan a los enlaces de la política editorial y las instrucciones para autores, que al menos las primeras veces que se envía un artículo son realmente útiles e importantes. ¿Qué se espera de un buen artículo en una revista de Science? Como ha explicado Fanny, los artículos, las revistas de Science están entre las revistas más prestigiosas en matemática aplicada y computacional. Y entonces, en mi opinión, un artículo de Science debería ser muy novedoso, muy original. Para mí no es lo mismo como editor algo novedoso que algo original. Algo original es simplemente algo que no se ha hecho antes y algo novedoso es algo que, además de no haberse hecho antes, no hay nada demasiado parecido en la literatura todavía. Debe ser aplicado o al menos tener unas aplicaciones potenciales claras. Science is the Society for Industrial and Applied Mathematics, and esto es importante en las revistas de Science. Debería estar muy bien escrito, debería ser de un interés potencial al menos para un número alto de investigadores, cuantos más mejor, y desde un punto de vista técnico debería ser challenging, no debería ser algo trivial, aunque bueno, esto siempre es opinable, qué es lo que es trivial, qué es lo que no es trivial,
pero debería ser un trabajo técnicamente ambicioso, tanto desde un punto de vista matemático como desde un punto de vista computacional. Bueno, estas 5 cosas es mucho. Un artículo que cumpla todo esto probablemente es un gran artículo, pero lo que yo recomiendo a los autores noveles es que al menos tengan varias de estas cosas en su artículo. Una cosa para mí muy importante enfatizar para los autores noveles es que piensen quiénes van a ser los lectores de su artículo. Y normalmente un autor novel, un autor joven, lo que piensa es en otros investigadores que van a leer su artículo, pero eso solo ocurre cuando el artículo finalmente se publica. Antes va a haber otros lectores y para que el artículo finalmente se publique hay que tener en cuenta quiénes son esos otros lectores y preparar el artículo de manera que satisfaga a esos otros lectores también. El primer lector va a ser el editor en jefe de la revista. El editor en jefe de la revista idealmente es una persona que tiene una experiencia amplia en el campo de la revista, pero que no necesariamente es un experto en el tema de la revista. Y una cosa que es muy importante pensar es que el editor en jefe no es una persona que simplemente reparte artículos entre otros editores, es una persona que rechaza muchos artículos. Es el primer filtro de la revista y en todas las revistas que tienen mucho prestigio rechaza directamente muchos artículos sin enviárselos a nadie más. Cuando digo muchos, en las revistas en las que yo he trabajado, por encima del 50%, incluso por encima del 70%. Entonces, a la primera persona que hay que convencer de que el artículo es valioso es al editor en jefe. Si se pasa el filtro del editor en jefe, el editor en jefe manda el artículo a un editor asociado, que esta persona normalmente suele estar ya mucho más cerca del tema de investigación del artículo. También filtra artículos en el sentido de que rechaza directamente artículos sin enviarlos a revisión, pero filtra menos. Y muchas veces los filtra tras discutir con el editor en jefe. Y luego están los revisores. Los revisores o los referees, como les llamamos incluso en español, pues son técnicos, realmente son personas investigadores que revisan los papers desde un punto de vista técnico. Pero un punto de vista técnico no significa simplemente que el artículo sea correcto, las matemáticas, los cálculos numéricos sean correctos, sino también la novedad, la originalidad, la calidad de la escritura. Y finalmente están los investigadores al que leerán el artículo, pero eso normalmente es la parte en la que un autor siempre piensa. Y piensa menos muchas veces, sobre todo los autores jóvenes, en los otros lectores. Entonces, algunos consejos para pasar los filtros de los editores en revistas de Science. Para el filtro del editor en jefe, que es un filtro muy fuerte, como he dicho. Pues yo recomiendo primero intentar, en la medida de lo posible, no siempre es posible, enviar artículos que claramente caen en el ámbito de la revista. Cuando uno envía un artículo a una revista que está en la frontera o que no cae en el ámbito de la revista, es mucho más fácil que el editor en jefe lo rechace. El artículo necesita ser mucho mejor para que si no está de lleno en el ámbito de la revista, pase el primer filtro. Entonces, aquí estas transparencias las preparé hace unos días. Hay que escribir. Aquí se me olvidó, pero lo digo ahora, un buen título. Un abstract excelente y una introducción excelente, que inmediatamente convenzcan al editor en jefe que el manuscrito es interesante y adecuado para la revista. El editor en jefe se va a leer por lo menos esas 3 cosas y probablemente lea más, pero se las va a leer. Por ejemplo, títulos que no son adecuados, más cotas sobre lo que sea, nuevos resultados sobre lo que sea. No, hay que decir el resultado, no que haces algo nuevo. Todo el mundo supone que en un artículo de investigación se está haciendo algo bueno. Intentar en la medida de lo posible evitar enviar a Science lo que yo llamo segundos papers. Todos los autores, yo también, tenemos segundos papers. Y está muy bien que haya segundos papers. ¿Qué es un segundo paper? Un paper que continúa otro paper, que generaliza resultados de otro paper
o que mejora otro paper de una manera incremental. En el momento en que te basas mucho en otro paper, has perdido mucho la novedad. Todos estos artículos son sospechosos desde el punto de vista de novedad y de impacto. Entonces, en Science, lo que un editor quiere siempre son artículos que no son segundos papers. Yo tengo muchos segundos papers y a veces los he publicado en revistas de Science. Entonces, si uno decide que un segundo paper lo manda a una revista muy prestigiosa, tiene que justificar muy bien por qué los resultados del paper son de interés. En particular, decir cosas como que este paper generaliza, que continúa trabajos previos y añadir una gran lista de referencias normalmente no es suficiente. De hecho, al editor en jefe le llama la atención. Bueno, pues esto ya hay mucho hecho del tema. Una de las razones para rechazar artículos en revistas es ya hay mucho sobre esto. Entonces tienes que decir por qué, aunque haya mucho, lo tuyo merece la pena que lo consideren una revista de gran prestigio. Para el filtro del editor asociado, los editores asociados, el filtro es de otro tipo. Ya ahí suele ser un experto o debería ser un experto en el tema del artículo. Entonces, para mí un consejo muy importante es que antes de elegir una revista para enviar un artículo hay que mirar los comités editoriales. Es algo que los autores muchas veces no hacemos, los autores nobles muchas veces no hacen y es muy importante. Y hay que seleccionar en la medida de lo posible una revista que tenga al menos un editor en el comité editorial que sea un experto en el tema del paper. Porque si no, la evaluación del paper empieza a ser un tanto aleatoria. Aunque el editor piense que el paper está bien, no conoce el campo de investigación, no conoce quién puede ser un buen referee, quién puede ser un mal referee, y todo entra un poco en el terreno aleatorio. Entonces, si que haya un editor que realmente sepa del tema, ayuda mucho a asegurar que el artículo se evalúa adecuadamente. Bueno, un poco sobre la inteligencia artificial y el uso de las inteligencias artificiales. Science tiene una política sobre esto muy clara, que se puede ver en esta página web, y algunos puntos que quiero enfatizar es que los autores tienen que ser seres humanos. Bueno, eso parece de momento obvio, quién sabe en los próximos años. Una cosa muy importante es que cada coautor asume la responsabilidad completa de la precisión, la integridad, la originalidad, el copyright y cualquier contenido que se envíe. Luego no vale decir, no, yo es que busqué y resulta que me dijo ChatGPT que esto no estaba hecho y resulta que sí está hecho. Esa es tu responsabilidad. Los autores se les permite usar herramientas de la inteligencia artificial para corregir, editar, pulir la gramática, lo que los autores escriben, simplemente diciéndolo al final en la sección de agradecimientos. Y yo esto sobre todo autores que no somos nativos en inglés, recomiendo que lo hagan. A veces hay autores que escriben un inglés que es muy difícil de entender y con todas las herramientas que hay actualmente es extraño que eso siga ocurriendo. Sin embargo, cualquier otro uso de la inteligencia artificial o tecnologías similares se debe documentar muy cuidadosamente. Esto solo es un resumen. Si vais a la página web de Science, lo que dice es muy, muy específico. Id allí y hay que documentar muy bien hasta qué tipo de pregunta se le ha hecho a ChatGPT o a lo que hayamos usado. Y al final es el editor el que tiene la decisión final de si el uso que se ha hecho de la inteligencia artificial es apropiado o está permitido. Para revisores noveles, algunos consejos. Esto que yo llamo aquí la regla de oro del editor es algo que me dijeron a mí cuando era muy joven, o sea que no es nada oficial. Es que cuando un editor invita a revisores para un paper, para un artículo, lo ideal es escoger 2 referees. Uno que sea un senior, que sea mayor, tenga mucha experiencia, y otro que sea novel. Porque los revisores noveles normalmente son mucho mejores que los senior para comprobar los detalles del artículo, la corrección de las demostraciones de los teoremas, de los cálculos numéricos, la claridad de la escritura, todo ese tipo de cosas. Un
revisor novel lo hace mejor, mientras que un editor senior, normalmente un revisor senior lleva más tiempo en el campo, conoce mejor la literatura, tiene más experiencia para determinar la originalidad, la novedad, el impacto potencial de un paper. Por supuesto, esto es una regla que me dijeron a mí cuando era mucho más joven y tiene sus excepciones, porque tampoco es tan fácil encontrar revisores actualmente. Cuando un revisor novel tiene que tener en cuenta una cosa, cuando le llega un artículo ha pasado el filtro de 2 editores y los editores se leen los artículos, no se hacen todas las cuentas de los artículos, pero se leen el artículo con cierta profundidad. Entonces es muy improbable que el paper esté completamente fuera del ámbito de la revista. Si ha llegado es porque el editor piensa que el equilibrio entre la calidad y lo que pueda estar fuera del ámbito de la revista permite aún publicar el artículo. Y también es muy improbable que sea muy largo. Por ejemplo, Sayan suele tener al menos en la revista de la que soy editor, tiene un límite, no es un límite estricto, depende de la calidad, pero recomiendan que el artículo no tenga más de 20 páginas. Si a un referee le llega un artículo de 30 páginas, el editor en jefe ha visto que tenía 30 páginas, el editor asociado ha visto que tenía 30 páginas, entonces ellos ya se han hecho la idea de que aunque tenga 30 páginas, quizá merezca la pena publicarlo. Entonces, yo a veces he recibido informes, reports en inglés, que no me son útiles porque dicen, no, esto es muy largo, no sigue las guidelines de la revista y conviene rechazarlo. Bueno, quizá convenga rechazarlo, pero si uno piensa que es muy largo, habrá que decir por qué piensa que es muy largo, no porque tiene más de 20 páginas. Eso ya lo ha visto el editor. Entonces, intentar sobre todo, yo recomiendo a los editores, a los revisores noveles, que hagan cosas que sean potencialmente útiles. Y ya paso a la penúltima transparencia, que yo recomiendo a los revisores noveles no mirar solo el artículo. Echar una ojeada rápida a los artículos que ese artículo cita, porque es muy frecuente descubrir muchas semejanzas que comprometen la novedad y la originalidad del trabajo. Algo obvio, pero yo creo que es importante para los revisores noveles. Si te invitan a revisar un artículo que está muy, muy cercano del tema de investigación que tú estás haciendo, hay intersección entre los problemas del artículo y los que tú estás resolviendo, es conveniente declinar la invitación y explicarle al editor por qué lo haces. Es mejor anticipar y evitar conflictos de interés lo antes posible. Por supuesto, no hay que usar nunca los resultados y las ideas de un artículo que se esté revisando, salvo hasta que esté disponible públicamente. Eso normalmente ahora es bastante fácil con Arxiv. Los artículos suelen estar muy pronto abiertos al público, pero si no, no hay que usar nunca esas ideas. Y yo diría a los revisores noveles que sean generosos y que acepten muchas invitaciones de revisar papers. Cada vez es más difícil encontrar revisores, cada vez hay más artículos, las revistas recibimos más artículos y es difícil encontrar revisores. A mí también cuando era joven me dieron esta regla práctica que revisara al año al menos el triple de artículos que yo publicara. Eso me dijeron, no es ninguna regla que esté escrita en piedra, pero es una regla, yo creo, práctica que los revisores noveles pueden aplicar. Y sobre usar herramientas de inteligencia artificial para revisar los artículos, es decir, subir el artículo a ChatGPT que te haga un report, completamente prohibido. Los referees de Sayan no pueden cargar papers bajo que estén revisando ni a ChatGPT ni otro modelo similar, porque aunque no sabes dónde está. Y Sayan siempre tiene un compromiso de confidencialidad del material que le ha dado los autores durante el proceso de revisión por pares. Y por mi parte, eso es todo. Creo que me he alargado un poco. Lo siento. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por todos los valiosos consejos y también por esas recomendaciones y reglas prácticas que ha compartido que le han sido útiles en su experiencia. Vamos a dar el paso ahora al doctor Argir Samescu. Un momentito, por favor. Doctor, él puede tomar la pantalla ya.
Les recuerdo que Share está al lado de la cámara. Sí. ¿Se puede ver ahora? Sí, Sí, puedo verla. Sí. Sí. Vale. Bueno, así que soy Argis Arnescu, soy editor de Journal of Mathematical Analysis. Tengo mucho menos experiencia, así que soy como un editor novel solo desde hace 2 años. Y mi intención ha sido de presentar una perspectiva alternativa, añadiendo mi perspectiva a lo que el profesor Froilan ha dicho antes. Bueno, así que aquí tenemos unas estadísticas sobre las misiones a CIMA. Es un ejemplo, pero me imagino que es más o menos lo que pasa con todas las revistas de SIAM. Lo que se puede ver aquí es que hay como la mitad de las emisiones están rechazadas inmediatamente. Y es más y más, porque hay más y más emisiones. Y bueno, así que si has pasado este filtro inicial de evaluación de la editor jefe, tienes como casi 50% chances de publicar. Y bueno, como ya sabéis, puede tardar bastante. Y esto tenéis que tenerlo en cuenta como revisor y como autor también. ¿Sí? Así que, bueno, yo voy a empezar con los consejos para los revisores noveles. Así que, bueno, revisar. Merece la pena hacerlo. Digamos, has recibido una invitación, deberías aceptarla. Bueno, lo que pasa es, como sabemos, todos tenemos muchas cosas que hacer y hay fechas límites, y este trabajo de revisor es uno de los más infravalorados, porque no puedes ponerlo en tu currículum. Bueno, así que básicamente nadie no te lo va a reconocer, pero de todos modos yo diría que es importante para ti y para la comunidad, ¿vale? Si se trata primero de un problema de calidad, si has recibido un artículo, ya ha pasado algunos filtros de evaluación, así que si te pide evaluar un artículo razonable y estás aprendiendo algo nuevo, y lo que pasa es como un reconocimiento informal que tú eres un experto en este área y por esto te ha solicitado para hacer el informe, ¿vale? Y bueno, ahora, todos los revisores son autores, porque no me imagino que se puede pedir a alguien revisar un artículo si no ha nunca escrito uno. Pero lo que pasa es que no todos los autores quieren revisar. Sí, bueno, mucha gente dice, bueno, yo tengo tanto trabajo, no puedo perder tiempo con esto. Pero bueno, si haces tú y lo haces demasiada gente, al final el sistema no puede sobrevivir, porque es como una comunidad, tenemos que escribir artículos y también revisarlos. De todos modos,
hay que ser realista. Si has recibido un artículo es suficientemente cerca de las cosas que sabes o que te gustaría saber, tienes el tiempo de hacerlo en el plazo requerido. Así que tienes que tener todos estos en cuenta y idealmente intentar de aceptar si tienes el tiempo, pero intentar también de evitar los conflictos de intereses, porque lo ideal es que no aceptes realizar revisiones que impliquen colaboradores recientes, supervisores. Bueno, ¿cómo deberías hacer las reseñas? Es importante de no hesitar en pedir una prórroga si la necesitas, pero de todos modos tienes que tener en cuenta que como autor a veces has esperado mucho, así que es importante de intentar no retrasar demasiado. Y como todos sabemos, sería mejor que si hay un rechazo, que lo recibes cuanto antes, ¿vale? Y no es un problema, y así que no tienes que hesitar en pedir aclaraciones sobre los puntos que no entiendes, ¿sí? Y igual no tienes que dudar en solicitar más información sobre el problema si te parece que la introducción no es adecuada. Y bueno, es más trabajo, pero puedes pedir varias rondas de revisiones. Y yo diría que es bastante importante este aspecto de intentar ser amable cuando rechazas un artículo y de manera positiva de sugerir revistas alternativas o que cambios sustanciales o adiciones a los resultados harían el artículo que fuera más interesante o valioso. Y bueno, es que hay como una comunidad y si tú vas a estar amable, entonces otros que son de la misma comunidad van a mantener una actitud positiva, así que a largo plazo es importante de dar un aspecto positivo incluso a un rechazo. Bueno, y ahora desde el otro punto de vista de como autor, yo diría que hay dos cosas que son muy importantes para tener una primera idea, una primera impresión sobre un artículo. Es, de hecho, un aspecto psicológico que siempre te acuerdas el comienzo y el final de cualquier cosa. Y esto es igual es lo mismo con los artículos. Así que la introducción es muy, muy importante. Es lo que escribas en la introducción y también cómo lo escribas, porque es la parte más asequible y será fundamental para pasar los filtros iniciales. Así que es importante de tener una parte que es para todos, que presente el problema de forma concisa y que se explica su importancia, y también una parte para especialistas que puedan comprender rápidamente tus contribuciones. Además, tienes que explicar cómo se relacionas las cosas que has hecho con la literatura existente y qué has añadido. ¿Sí?
Y otra cosa importante es de proporcionar al lector una forma rápida de ver los resultados principales con un mínimo de anotaciones nuevas o que no son estándar. Y es también importante de explicar las principales dificultades y las contribuciones principales que has hecho, centrándote en las herramientas que podrían ser relevantes para un público más amplio. Y al final es importante, muy importante a quién pones en la bibliografía, porque los autores de los artículos que citas son los revisores potenciales más obvios. Sí. Es importante de citar muchos artículos, pero no demasiado, y particularmente no demasiado tuyos. Pero de todos modos que sea idealmente solo cosas verdaderamente relevantes, porque este es igual un peligro si citas a alguien que no está relacionado. Bueno, hay una posibilidad que esta persona va a ser revisor, especialmente si es un editor que no es muy familiar con lo que tú haces. ¿Sí? Así que tienes que tener un poco de cuidado con lo que estás poniendo ahí en la bibliografía. Y bueno, es que la bibliografía debe citarse en el cuerpo de trabajo, pero esto se comprueba a menudo en la fase editorial final, cuando se procesa el artículo para publicación. Y otra cosa es que es una buena idea de poner citaciones a los artículos recientes, porque la cantidad de contribuciones recientes da una idea del interés actual de la tema que estás estudiando. Vale. Así que bueno, esto es lo que quería deciros. Sí. Fanny, no te oímos. Gracias. Muchas gracias por los consejos, doctor Zahir, que ha compartido. Es para revisores y autores, y sobre todo esos últimos aspectos tan importantes sobre las citaciones, que seguro aportan mucho a todas las personas que están viendo el webinario. Ahora hemos concluido con las presentaciones. Se incorpora la señora Rosa. Hola, Rosa. Hola, buenas tardes. No sé qué pasa con el video, pero aquí estoy. Gracias a todos por participar. Mira, a ver si ahora te podemos ver. Rosa es la persona que se encarga de las ventas en Ciam. Y entonces quiero aprovechar la oportunidad para dar apertura específicamente a la sesión de preguntas. Entonces, ambos presentadores están disponibles para responder algunas preguntas que ustedes puedan tener. Sí, veo aquí hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta del señor Mauricio. Él pregunta, ¿cuánto tiempo puedo revisar un artículo en promedio? ¿Pueden ustedes, quien desee, dar respuesta a la pregunta? Mauricio, cuando dices cuánto tiempo, ¿quieres decir tiempo real? Tiempo, horas reales que vas a invertir. Depende muchísimo del artículo, pero pues bastante. Sí, en horas y semanas es la pregunta. En horas reales, pues un artículo de Siam vamos a poner de 20 páginas, que conoces el campo, pues fácilmente entre 20 y 40 horas.
Si eres un revisor cuidadoso, te haces compruebas la bibliografía, compruebas la corrección de los teoremas, fácilmente entre 20 y 40 horas. Dice que gracias. ¿Otra pregunta de la audiencia, por favor? Déjame ver. Tengo una pregunta aquí. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los autores jóvenes al enviar su primer artículo a una revista de CIAM y cómo evitarlo? Argil, ¿quieres contestar tú? Bueno, yo diría que es importante, muy importante elegir un editor adecuado. Esto es un aspecto porque a veces la gente dice que, bueno, cualquier vale, pero no es así como Roland ya ha dicho. Muy importante que es alguien con experiencia. Y bueno, a veces es importante de no enviar, de no proponer como editor a alguien con cual tienes alguna relación obvia, ¿sí? Supervisor o algo así, porque lo que pasa es que en general el editor jefe no va a elegir a esta persona y se va a ir a cualquier persona que quizás no tiene ninguna... Bueno, no tiene buena experiencia de lo que hay en tu artículo. Así que es mejor ser correcto, digamos, del principio y proponer a una persona con cual no tienes relaciones obvias. Veo aquí también, muchas gracias, doctor, que la señora Mercedes está solicitando hablar. Déjeme ver un momentito, quizás. Tiene la palabra, señora Mercedes. Bueno, no responde la señora Mercedes. Entonces, un momentito, vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta más, sí. ¿Qué consejos daría a quienes quieren comenzar a ser revisores, especialmente para equilibrar la calidad del trabajo con el tiempo disponible? ¿Cuál de ustedes desea dar respuesta? A quienes quieren ser revisores. Sí. Bueno, primero para ser revisor, como ha explicado el profesor Argil, hay que ser un buen autor. Nadie te va a mandar que revises algo si no consideran que has hecho contribuciones importantes, relevantes en el campo. O sea que ese es el primer paso. Y para equilibrar el tiempo, yo la verdad es que soy una persona muy senior y realmente equilibrar el tiempo disponible con la calidad del trabajo, no sé cómo equilibrarlo. Yo trabajo mucho. 60 horas a la semana o una cosa así. Realmente, ya sé que esto está pasado de moda decirlo, pero yo creo que en la ciencia se sigue trabajando muchas horas. O sea que si uno no quiere trabajar muchas horas en ciencia, tanto como revisor, como autor, como editor, probablemente lo mejor es no dedicarse a la investigación científica. Oh, mire, doctor, gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta y creo que ya va siendo la última para ser respetuosa con el tiempo de los doctores. ¿Cómo podemos fomentar el registro de revisores? Creo que este es uno de los mayores desafíos que enfrentan los editores, es decir, estimular un banco de revisores. Esta pregunta viene del señor Simone Cabral. Bueno, yo digo que ahora con todas estas herramientas de buscar información con Google y con tantas bases de datos, no es verdaderamente un problema de no estar visible
como potencial revisor, es más el tema de lo que has hecho que te da credibilidad para ser elegido como revisor. ¿No? Muchas gracias. Sí, es difícil. Yo estoy de acuerdo con la persona que ha hecho la pregunta, Simone Cabral. Es cada vez más difícil encontrar revisores. Es que cada vez hay más papers, hay muchos artículos. Por eso se envían muchos artículos, hay muchas revistas. Por eso yo creo que también, conectando con la primera parte de mi presentación, por eso el papel de los editores ha cambiado mucho. Cuando yo era más joven, un editor en jefe no rechazaba tantos artículos, pero era porque había menos artículos y ahora el revisor en jefe tiene que proteger a sus editores y a sus referees, porque no se puede revisar todo. Realmente no tengo una respuesta. Yo he oído muchas veces, y es verdad, que hay muchos artículos de países emergentes. Por ejemplo, yo recibo emergentes en la investigación, no porque sean países emergentes. Yo recibo muchísimos artículos en la revista de la que soy editores en jefe, de la India, de China, que son poblaciones gigantescas, que mandan muchos artículos y, sin embargo, es difícil lograr que estas personas luego participen en el proceso de revisión. Tanto porque muchas veces rechazan revisar, como porque ha dicho el profesor Argir, de alguna forma no han hecho contribuciones lo suficientemente relevantes, algunos sí, por supuesto, como para que el editor piense que va a ser un buen revisor. Entonces yo creo que ese es un problema que nos encontramos ahora, que es importante, que hay comunidades enormes que mandan muchos artículos. Son comunidades enormes de autores y no son comunidades muy populosas en el mundo de la revisión. Muchas gracias, doctores, a ambos por su respuesta. Hay otra pregunta y le daré respuesta yo misma. Todas las personas que están registradas y participando en el evento van a recibir la grabación de este webinario que ha sido tan interesante. Muchas gracias por esta oportunidad tan maravillosa de aprender de su experiencia. No sé si el caso de que algunos de ustedes quiera un minuto adicional para dar cierre a su presentación o a esta intervención, o en el caso también de Rosa, les dejo la palabra a ustedes en caso que quieran decir algo más. Bueno, yo nada, simplemente dar las gracias a Sayan por darme esta oportunidad de contar mis experiencias. Realmente, cuando recibí la invitación pensé, la voy a rechazar, pero dije, bueno, no, soy un editor y un revisor, voy a aceptarla. Me acuerdo que estaba en una conferencia y dije, madre, otra cosa que tengo que hacer. Pero bueno, al final ha sido una experiencia positiva. Me ha permitido reflexionar un poco de cuál ha sido mi carrera como editor y bueno, pues agradecido a Sayan por haberme dado esta oportunidad. Gracias a usted, doctor. Sí, igualmente, gracias por invitarme. Ha sido un reto para mí, pero sí, ha sido una experiencia interesante al final. Gracias. Bueno, gracias a todos. Sus explicaciones y sus consejos han sido muy claros y gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ha sido un verdadero privilegio contar con la presencia de todos ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Rosa, también. Gracias a todos ustedes. Chao.